Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos una semana más en Actualidad. Cada año el Cuerpo de Bomberos atiende a lo largo y ancho del país una gran cantidad de incendios ocasionados por problemas en las instalaciones eléctricas. Recientemente el Templo Católico de Copey de Dota, declarado Patrimonio Nacional en 1999 y con 95 años de historia, quedó en cenizas a consecuencia de una falla eléctrica, aseguraron miembros de bomberos de Costa Rica. A pesar de las estadísticas, ¿hace cuánto tiempo usted revisó la instalación eléctrica de su casa o negocio? Precisamente en nuestro afán por contribuir con su seguridad y la de su familia, hoy hemos querido abordar este tema, para lo cual nos acompaña el ingeniero eléctrico Jeffrey Luna Galera, con quien vamos a despejar muchas de las inquietudes que esperamos que al final de este programa usted pueda tomar acciones para estar cada vez más seguros. Buenas noches, don Jeffrey, gracias por acompañarnos. Buenas noches, Juan. Don Jeffrey, para iniciar, un tema que muchas personas se preguntan es ¿por qué se deterioran las instalaciones eléctricas? Bueno, la razón por la cual se deteriora una instalación eléctrica puede ser variadas. Sin embargo, una de las principales es que el diseño para lo cual se hizo se modifica. Es decir, tal vez se instaló o se consideró, la persona que realizó el diseño del circuito consideró ciertas variables y al final, cuando está construido, se utilizan otro tipo de variables o conectan otro tipo de artefactos para lo cual ese circuito ramal no fue diseñado. Bueno, aunado a por qué se deterioran las instalaciones eléctricas, también otra de las inquietudes que saltan alrededor de todo este tema y que nos debe llamar a la reflexión a todos en realidad es cada cuánto tiempo debemos de renovar o revisar las instalaciones eléctricas, ya sea de nuestra casa, de nuestro negocio. Bien, el tema de las instalaciones eléctricas, periódicamente debemos de revisarla. Sin embargo, la vida útil de un elemento eléctrico bien utilizado, bien normado, con calidad, normado, es decir, que cumple con todas las normativas de ley, podría incluso durar 25 o 30 años. ¿Verdad? Sin embargo, no podemos descuidarnos, debemos realizar inspecciones periódicas. Cada año podría ser un buen momento, ¿verdad?, donde podemos revisar si existen conductores que pueden estar, que muestren señas de calentamiento, ¿verdad? Y si eso fuese así, pues hay que revisar qué es lo que estamos conectando en cada uno de esos circuitos. Cuando hablamos de esas revisiones periódicas, ¿a qué debemos de prestarle mayor atención particularmente? Pues bien, una de las principales razones por las cuales usted puede determinar si su instalación eléctrica está fallando es si hay algún interruptor o algún breaker que esté fallando, es decir, que constantemente se le dispara o se activa, ¿verdad? Entonces, tenemos que recordar que los interruptores o los breakers son interruptores termomagnéticos, van a actuar cada vez que se sobrecalienten y eso es una de las principales señas que debemos de tener, prestar atención en el sentido con alguna falla que se pueda estar presentando. Ingeniero, aunado a ello, ¿qué otros síntomas podríamos prestarle atención en nuestro hogar para percatarnos de que algo está fallando en la instalación eléctrica? Muchas personas hablan que en ocasiones cuando conectan algún electrodomésticos tienden a ver que la misma luz empieza a parpadear. ¿Eso podría ser algún síntoma? Claro, eso muy probable sea porque existe un circuito de tomacorrientes, en este caso, si es algo que están enchufando, que se está utilizando o se está sobredimensionando la carga que se le está instalando, ¿verdad? Es decir, usted va a tener en un circuito sobrecargado porque existen muchos elementos conectados al mismo tiempo y eso lo que vas a conseguir es que vas a tener una calidad de voltaje menor al que el circuito ramal está adecuado. De manera que tiene que haber una distribución equitativa. Claro, es importante la distribución. Para eso es conveniente contratar a un profesional que cuando usted va a desarrollar su proyecto de vivienda, esta persona tiene que considerar cuáles son los elementos que usted va a utilizar, ¿verdad? Cuáles son sus gustos, cuáles son sus preferencias desde el punto de vista de uso de tecnología, de uso de equipos electrónicos, y con base en esto usted va a poder diseñar
que los circuitos ramales no queden sobredimensionados, más bien, que no queden sobrecargados al momento de que usted empieza a hacer uso de la instalación eléctrica. Y precisamente más adelante vamos a hablar acerca de algunos tips a la hora de realizar nuestras instalaciones eléctricas. Quisiera saber desde su perspectiva, don Jeffrey, cuáles son los errores más típicos que cometemos las personas cuando manipulamos las instalaciones eléctricas. Bueno, un error típico es no contratar personal calificado para realizar las instalaciones eléctricas. En la actualidad hay mucha gente, hay mucho técnico eléctrico que se ha preparado, que tiene los conocimientos necesarios para realizar una instalación eléctrica segura, ¿verdad? Que va a proteger. En todo caso, lo que se busca con una instalación eléctrica segura es proteger la vida, salvaguardar la vida humana y la del inmueble como tal, que eso es lo que se busca. De manera que los técnicos electricistas, realmente el costo no va a ser más, en realidad, si lo hace una persona que no sea técnico eléctrico, así lo hace eventualmente el mismo constructor. ¿Verdad? La diferencia en precio no va a variar y usted se va a asegurar que su instalación va a quedar de acuerdo a las normativas de ley. Ingeniero, ¿qué criterio tiene usted sobre las extensiones que muchas veces compramos en negocios X, que por lo general son de un precio inferior, pero al final terminan afectándonos en nuestras instalaciones eléctricas? Bueno, justamente el no tener una previsión en el diseño, eso es lo que motiva que al final de cuentas las personas terminen comprando extensiones para hacer, pueden ser extensiones o incluso pueden ser regletas. Entonces, de un mismo tomacorriente se instala una o dos regletas que terminan para conectar una serie de electrodomésticos y esta condición pues va a sobrecalentar. Los elementos, dependiendo de lo que usted pague por un elemento de estos, llámese extensión eléctrica o llámese una regleta, justamente va a depender de que la seguridad de su familia, la seguridad del inmueble esté en riesgo, ¿verdad? De manera que algo que se compre muy barato le puede salir muy costoso a una familia, ¿verdad? Porque pueden dejar un electrodoméstico conectado, salen de la casa, se recalienta el equipo y cuando llegan ya es muy tarde. Y pequeños cambios que nos pueden asegurar a todos. Así es. Nosotros vamos a hacer aquí nuestra primera pausa comercial, pero al regresar vamos a hablar sobre qué aspectos considerar al momento de realizar una instalación eléctrica. No se separe, ya regresamos con más de actualidad. Ya regresamos con más de actualidad. Estamos de vuelta con más de actualidad. Gracias por continuar en compañía de Actualidad. ¿Qué tan segura está la instalación eléctrica de nuestro hogar o negocio? Conversamos esta noche con el ingeniero Jeffrey Luna sobre aspectos fundamentales que usted debe conocer. Jeffrey, siguiendo con este tema que en realidad nos debe llamar la atención a todos, algo importante es qué hacer si en nuestra casa ocurre un cortocircuito, porque no estamos exentos a que pueda ocurrir en cualquier casa. Pues bien, en caso de un cortocircuito, una de las principales, consideraciones que se deben de tener, usted debe conocer dónde está el centro de carga o lo que se conoce como caja breaker también. Esto pues, en caso de un cortocircuito, lo primero que se debe tratar de atender es bajar los interruptores. Si la persona no conoce o si la persona pues, no tiene conocimientos en cómo se activa o cómo se desactiva un circuito, ¿verdad? O un centro de carga, pues lo primero que tiene que hacer es tratar de llamar al 911 para que le puedan dar socorro el cuerpo de bomberos. De ahí que es importante que en todas las familias podamos saber identificar dónde están estos dispositivos eventualmente. Correcto, y es importante que los centros de carga deben instalarse a una altura no mayor de entre 1,70 m y 2 metros, con la intención de que cualquier persona, ¿verdad?, pueda manipular este tipo de equipos, ¿verdad?, que tenga suficiente edad para que pueda activarlos, ¿verdad? No es para que jueguen los niños, sino que cualquier persona, una ama de casa, digamos, debe conocer cuáles son los circuitos. Los centros de carga tienen que estar bien identificados. Cada uno de los breakers, cada uno de los conductores debe decir cuál es el circuito que alimenta. En caso que usted sepa dónde se está generando el problema, que usted pueda llegar a bajar el interruptor que corresponde. ¿Se podrían bajar todos de una vez? Se podrían bajar sin problema, pero
eventualmente, si ya sabe cuál es el que está presentando el problema porque está bien identificado, pues será bajar solamente el interruptor que está presentando el problema, el daño. Bueno, muchísimas gracias, Jeffrey. Y para seguir, otro de los aspectos que llama la atención es qué debemos entonces considerar al momento de construir una instalación eléctrica, si es que estamos construyendo casa nueva o si decidimos renovar nuestra instalación eléctrica. Bien, el miércoles 15 de febrero del 2012 se publicó en la Gaceta el decreto de ley donde empezó a regir el código eléctrico, y cualquier instalación, cualquier modificación, ampliación a una casa, a un inmueble, debe estar un profesional a cargo. Si en este caso puede ser un arquitecto, puede ser un ingeniero civil, puede ser, dependiendo si la cantidad de metros cuadrados de la construcción supera los 80 metros, pues se requiere un ingeniero eléctrico, o cuando la carga que se va a instalar está por encima de los 15 kilowatts, ¿verdad? En este caso se debería contratar entonces a un ingeniero eléctrico. No obstante, he encontrado, mi experiencia dice que hay algunos profesionales que deben prestar más atención, más que todo cuando el área de ellos no es la parte eléctrica. Deben prestar más atención porque en algunos casos se encuentra uno problemas serios, ¿verdad? Y la responsabilidad de un profesional pues es de hasta de 5 años, una vez que se inscribe el proyecto ante el Colegio de Ingenieros. De manera que por el bien de todos debemos prestar atención, y los cuidados que debemos de tener es contratar un profesional de confianza, contratar un técnico de confianza también, un técnico eléctrico que tenga conocimientos necesarios para realizar las instalaciones eléctricas seguras. ¿Dónde poder verificar si el personal o el profesional está realmente certificado? Pues normalmente los profesionales conocen gente, ¿verdad? Tienen una lista de personas a las cuales puede recomendar, personas con las cuales en algún momento han podido trabajar, y creo que el profesional tampoco se va a jugar de recomendar a un grupo de personas que puedan realizar un trabajo sabiendo que les va a quedar mal. De manera que el profesional es una muy buena guía para contratar un personal técnico calificado. Otro de los temas, don Jeffrey, tiene que ver con la adquisición de los materiales para la construcción de la instalación eléctrica. ¿Eso lo realiza la persona o el profesional a cargo de la obra le asesora? ¿Cómo determinar qué materiales comprar de calidad? Bien, en cuanto a lo que es el decreto, se menciona bastante claro cuáles son los materiales que son aprobados, de manera que tanto las personas que distribuyen los materiales, la persona que los compra, la persona que los instala y la persona que los supervisa y que supervisa la instalación, todos somos responsables en conjunto de que los materiales que se están instalando sean aprobados en este caso, por el Código Eléctrico. Don Jeffrey, hay una inquietud que salta es, además de la seguridad que nos garantiza una óptima instalación eléctrica, ¿nos puede ayudar a economizar algunos colones al momento de pagar la factura mensual del recibo eléctrico? Sí, es muy probable que se pueda lograr un ahorro significativo cuando usted, por ejemplo, no recarga un circuito, no tiene un calentamiento, entonces no hay pérdidas eléctricas por calentamiento, y ese tipo de condiciones pues permitirá que de alguna manera tenga algún ahorro en su recibo mensual. Vamos a hacer aquí nuestra segunda pausa comercial, pero al regresar vamos a conversar sobre aquellos equipos de protección que no pueden faltar en una instalación eléctrica. Ya regresamos con más de actualidad. Ya regresamos con más de actualidad. Estamos de vuelta con más de actualidad. Estamos de vuelta con más de actualidad. La seguridad suya y de su familia es lo más importante, por eso hoy quisimos conocer aspectos fundamentales relacionados con las instalaciones eléctricas, y para ello nos acompaña el ingeniero eléctrico Jeffrey Luna Galera. Ingeniero, siguiendo con este tema, ¿cómo podría favorecer, o más bien cómo favorece la puesta a tierra que hay en nuestras casas? Bueno, el sistema puesta a tierra es bastante importante dentro de una instalación eléctrica, porque esto lo que va a hacer es evitar que en caso de una corriente de cortocircuito que pueda generarse a raíz de un fallo en un transformador o una descarga eléctrica, una descarga atmosférica sobre las líneas de distribución, este puesto a tierra pues va
a generar que esa descarga se drene a tierra, ¿verdad? Y evite que se puedan quemar los artefactos eléctricos, y si en determinado momento esa descarga no hay una adecuada puesta a tierra, esa descarga llega a un sitio donde hay alguien que podría estar manipulando algún electrodoméstico, podría hasta perder la vida, ¿no? Entonces, sí, el sistema puesta a tierra es uno de los elementos más importantes que debe tener toda instalación eléctrica. Mucha gente se siente tranquila en el sentido de que pusieron una varilla de conexión a puesta a tierra en el medidor, pero resulta que la instalación eléctrica de su casa internamente no tiene ese tercer conductor, es decir, no tiene su conductor de puesta a tierra, y entonces al final de cuentas lo que está protegido es el medidor. Pero y no la instalación eléctrica. Y no su instalación eléctrica y los artefactos y el inmueble, ¿no? Entonces es importante que la puesta a tierra debe comportarse toda como una sola masa de tierra, es decir, todos los elementos que están conectados a la instalación deben estar protegidos con el sistema de puesta a tierra. Bueno, importante para tomar nota. Don Jeffrey, y ya recapitulando, hemos hablado a lo largo de este programa sobre diferentes equipos de protección que nos ayudan de una u otra forma a asegurar nuestra instalación eléctrica, pero ¿cuáles podríamos enumerar que son puntuales y que no pueden faltar? Bien, en una instalación eléctrica, pues debemos de tener equipos interruptores o breaker, ¿verdad? Los breaker ahora, los que están aprobados por el Código Eléctrico, son breaker conocidos de AFCI o GFCI, que por sus siglas en inglés, pero son breaker que son con protección de falla de arco y breaker con protección de falla tierra. Pero esos no pueden faltar en ninguna instalación. No puede faltar, si tenemos los breakers, no puede faltar el centro de carga o la caja breaker, ¿verdad? No puede faltar su adecuada conexión de puesta a tierra, y los conductores adecuados para el calibre de conductor adecuado para cada tipo de circuito que se va a instalar, además de las canalizaciones, ¿verdad? Todo el conductor debe estar canalizado, ¿verdad? Y los elementos que vamos a instalar deben ser de calidad UL, deben estar listados UL. Otro aspecto fundamental, don Jeffrey, tiene que ver con los requisitos que se deben cumplir ahora al momento de hacer una instalación eléctrica o que queramos renovar nuestra instalación eléctrica. Todo esto de acuerdo a la implementación del Código Eléctrico, que busca siempre asegurar la vida de las personas. ¿Qué requisitos puntualmente se deben de cumplir? Bueno, acá es un poco complejo el tema, porque en teoría todo trabajo que se realice dentro de un inmueble debe tener permiso de construcción. Y para que usted le otorgue un permiso de construcción, así sea que vas a renovar la instalación eléctrica, pues debes de tener la asesoría profesional, además de tramitar unos planos ante el Colegio de Ingenieros, pagar todos los rubros que eso signifique, permiso de construcción, pólizas y demás. Y en muchas ocasiones todo ese trámite es engorroso para la gente, porque hay algún dinero adicional que se debe cancelar de timbres, de permiso de construcción, de póliza. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que mucha gente evita realizar ese trabajo y no registra el proyecto, la responsabilidad civil. Si algo pasa, el responsable es el propietario, ¿verdad? En caso de que se tramite como corresponde, el profesional tendrá una responsabilidad civil por 5 años. En caso que algo ocurra, ese profesional deberá responder sobre eso que se trabajó, sobre eso que se realizó, de manera que las inspecciones deben ser semanales, al menos, ¿verdad? Una inspección semanal debería realizarse cuando se está en ejecución de un proyecto. Y es que precisamente cuando usted habla de profesionales, la importancia de poder poner en manos de un profesional nuestro proyecto de vida es sumamente importante. Y no solamente eso, sino también nuestro local comercial, nuestro negocio, incluso obras que son patrimonio. Justo al inicio del programa mencionábamos el caso de la iglesia de Copey. Entonces, de ahí la importancia también de tener ese respaldo. Claro, el Código Eléctrico indica que en aquellos sitios donde se reúnan más de 100 personas, se debe realizar una inspección cada 5 años. Es muy probable que si la instalación eléctrica de
de este ejemplo que usted pone de la ermita de Copey, si hubiese sido revisada con un detenimiento, es muy probable que se hubiese evitado que se quemara este inmueble tan valioso. No obstante, probablemente la persona que iba a revisar iba a realizar o iba a solicitar cambios para que cumpliera con ciertos requisitos mínimos y evitar justamente esa situación. Y ahí es donde a veces se vuelve complicado el tener que, o el poder alcanzar o tener esos fondos disponibles para poder realizar los ajustes necesarios. Pero hoy por hoy se hubiese tal vez evitado una tragedia de ese tipo. Más allá de que no hubo muertes, no hubo pérdidas humanas, ¿verdad? Que es más importante aún, pero tenemos que verlo eso desde el otro lado, ¿verdad? Y tenemos que tratar de considerar de que la inversión que usted hace en una casa es una inversión cuantiosa y en muchas ocasiones por economizarnos unos cuantos colones no hacemos las cosas como corresponden y nos pueden venir a fallar, perdemos todo e incluso podría perderse hasta la vida de un ser querido. De ahí la importancia quizá dentro de nuestro presupuesto anual meter un rubro para revisión de instalaciones eléctricas. Pues el rubro va a ser muy sencillo, el rubro yo creo que tampoco es una cosa donde usted se va a financiar porque alguien llegue a hacerle una revisión. Probablemente la persona lo que va a llegar a hacer es darle una recomendación para que usted lo tenga en cuenta y que ya sea con el aguinaldo, pueda ir comprando interruptores adecuados, ¿verdad? Si la instalación no está entubada, pues que pueda ir comprando tubos para que posteriormente la pueda canalizar. Y así sucesivamente, ¿no? El tema es que usted pueda dormir tranquilo, ¿verdad? Y su familia también, y evitar una tragedia en un futuro. Y ver todo esto como una inversión. Don Jeffrey, ya para ir finalizando, ¿cuál sería su mensaje final para todos los televidentes? Pues bien, mi mensaje será que las instalaciones eléctricas normalmente en una obra no se ve, ¿verdad? No se ve porque está justamente dentro de las paredes, está por encima del cielo raso y eso a veces nos permite tener fallos, ¿verdad? Tanto el propietario, la persona que construye, evita en muchas ocasiones no hacer las cosas de la forma que corresponde, de manera que prestemos la atención a las instalaciones eléctricas, puesto que de eso podría depender la vida de nuestros seres queridos y unos colones probablemente no va a hacer la diferencia, o más bien podría hacer la diferencia en relación con salvarle la vida a alguien. Gracias, don Jeffrey, por habernos acompañado y por compartir esta información tan importante. Con mucho gusto, Juan. A ustedes, amigos televidentes, gracias por habernos acompañado una semana más aquí en Actualidad. Recuerde que le esperamos a la vuelta de una semana con más información. Que la pasen bien.